De regreso a página 23. Amigos, hemos notado un marcado uso de anglicismos en los medios de comunicación e incluso de funcionarios y de jefes de agencia, como también hemos notado malas construcciones verbales en nuestro vernáculo español. Para que nos comente un poco al respecto del tema, hemos invitado al presidente de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, el profesor José Luis Vega. Buenos días, profesor. Hemos notado en los medios las palabras como panel board, backtripeado, printer, dropearse, searcheando, traceando, abortar por cancelar, taking action, out of service, hangueando, chilling, esquipear y la abusada interjección so. Al escuchar tan frecuentemente estos abusos de los anglicismos, viene a mi mente el ensayo en mi curso básico español en mi viejo colegio de Mayagüez con mi profesor fenecido Jaime Rosas Rivera y Carmen Turul de García en la high de la universidad, donde tildaba el abuso de estos usos de anglicismo como mancos de la expresión. Óigame, ¿es acaso que Puerto Rico está al borde de que nuestro español se convierta en un léxico? ¿O qué es lo que está pasando? Bueno, el tema del anglicismo y su relación con la lengua española es un tema amplio que tiene muchísimas vertientes. La verdad es que la frontera entre el español y el inglés se ha complicado notablemente en los últimos tiempos. Los puertorriqueños durante mucho tiempo pensábamos que nuestra relación con los Estados Unidos creaba una situación muy porosa y una amenaza continua de que la lengua inglesa pudiera deformar y sustituir la lengua española en Puerto Rico. Eso es una influencia del inglés sobre el español de Puerto Rico. Primero hay que tener bien claro que la influencia del inglés sobre el español va mucho más allá de su relación con el español de Puerto Rico. Esa frontera es amplia y lo mismo se podría decir de su contacto con el español de México, el contacto del inglés con el español de España, con todo el español del Caribe, de Centroamérica, pues porque hay unos fenómenos nuevos, ¿verdad? Que son los medios de comunicación, la música popular, las corrientes migratorias hacia los Estados Unidos y esa presencia creciente de hispanos, como le llaman ahora, de hispanohablantes en los Estados Unidos, que establecen vasos de comunicación con sus respectivos países. Probablemente, dicho eso, probablemente la influencia del inglés en el español de Puerto Rico sea más intensa que la influencia del inglés en otras zonas hispánicas, por varias razones. Primero, pues porque los puertorriqueños tienen la ciudadanía norteamericana y eso pues obliga a unas realidades lingüísticas, ¿verdad? Legalmente
el español y el inglés en Puerto Rico en este momento son lenguas oficiales y teóricamente se pueden usar indistintamente. Hay una gran cantidad de escuelas privadas donde en las que la educación se lleva a cabo primariamente en inglés. Hay una tendencia de muchos puertorriqueños que tienen los recursos para ir a estudiar a los Estados Unidos, de modo que tenemos una porosidad, una apertura mayor, lo que pues requiere de los puertorriqueños una continua actitud de alerta y de conciencia lingüística. Esos ejemplos que tú has mencionado pues son de diversas naturalezas. En algunos yo veo la influencia del habla juvenil, la influencia de los géneros artísticos urbanos. Veo también el español en boca de funcionarios gubernamentales, muchos de ellos muy jóvenes, que probablemente se educaron en escuelas privadas, fundamentalmente en inglés, y que fueron a estudiar a los Estados Unidos y pues participan de esa actitud abierta, ¿verdad? De darle la bienvenida a cualquier cosa que venga de la lengua inglesa. Y veo también muchos términos que se escuchan en la radio, mucho más que en la televisión. En la radio, sobre todo en el discurso de los programas de farándula y en los programas incluso de comentarios políticos, se utiliza un lenguaje muy abierto, probablemente bajo la falsa creencia de que así llegan mejor a ciertos sectores de la población y eso se traduce en rating. Pero sí, sé de un comentarista, por ejemplo, que cada rato, continuamente, utiliza la expresión so. So es la muletilla del inglés, ¿verdad? Y muchos de estos términos que has mencionado. Curiosamente, se advierten, sin embargo, siempre reacciones de alerta. El puertorriqueño de a pie, la gente de la calle, vive mucho más pendiente de la salud del idioma de lo que a veces los medios de comunicación dan a entender. Yo recuerdo muy bien cuando la gobernadora, doña Wanda Vázquez, emitió la orden ejecutiva que decretaba la cuarentena. Recuerdo que ella dijo en la prensa en ese momento, bueno, esto es un lockdown, tratando de aclarar que iba a ser una cuarentena muy estricta. Bueno, eso se convirtió en motivo de bromas, ¿verdad? En las redes sociales hubo muchos memes, y entonces uno nota cómo la gobernadora y los muchos funcionarios públicos dejaron inmediatamente de utilizar el término lockdown y están utilizando formas alternas, ¿verdad? Mucho más cercanas a la lengua española. Óigame, profesor, una breve interrupción. ¿Cómo no? El mencionar uno o más anglicismos sería una actitud ignorante ante el vernáculo o meramente descuido. Hay el anglicismo y las palabras de otros idiomas y otro tipo de palabras se utilizan por varias razones. Por ejemplo, a veces el anglicismo se utiliza por frivolidad. Hay personas que creen que de alguna manera están más a la moda, están más al día, suenan menos tradicionales, ¿verdad? Si recurren a anglicismo. Hay personas que los utilizan pues porque el anglicismo en un momento dado es necesario, porque no hay un término español equivalente a la mano.
Y en esos casos el anglicismo logra tener acceso permanente al idioma. En casos muy recientes, por ejemplo, pues faxear. No hay manera de enviar un documento por fax si no se faxea. Ya casi no se usa el fax, pues por lo tanto la palabra faxear irá cayendo también en desuso. Pero si los enviamos por correo electrónico, tenemos que escanear los documentos. Esas son palabras necesarias, tanto así pues que el diccionario de la lengua española las ha incluido, como desde hace mucho tiempo, pues la única manera de practicar el deporte del boxeo es boxeando, pues, y es un anglicismo, ¿verdad?, que está absolutamente establecido. Ahora, no es necesario printear un documento, pues porque existe una palabra preciosa y que todo el mundo conoce, que es imprimir un documento. Normalmente, la persona que utiliza printear, pues es que se ha acostumbrado, lo utiliza por prisa, no tiene una conciencia muy desarrollada del idioma en ese momento en particular, pero no lo utiliza porque desconozca la palabra imprimir. Si lee la palabra o si la utiliza o si alguien le dice imprímeme este documento, lo va a entender perfectamente. De Óigame, modo que el uso del anglicismo no siempre significa ignorancia, muchas veces significa descuido y en otras ocasiones significa necesidad comunicativa, hay que admitirlo. óigame, profesor, en mis años de editor en la mesa latinoamericana de prensa asociada a Nueva York, siempre había un pavor, un miedo con el término defending champion, como campeón defensor, que es lo mismo que campeón. Pero bueno, ¿habría algún matiz político de nacionalismo puertorriqueño en defender el vernáculo versus el excesivo uso de anglicismo? Sí, sí. Efectivamente, hay que decir que la lengua española, desde principios del siglo pasado, ¿verdad? Desde la invasión norteamericana a Puerto Rico y el establecimiento del régimen colonial que todavía prevalece, la lengua española se convirtió en un símbolo de la identidad puertorriqueña, es uno de los símbolos más valiosos. Y bueno, para muchas personas con otras maneras políticas de pensar, pues consideraban y consideran todavía hoy que la erosión del español y la imposición del inglés en la vida social puertorriqueña debe tener un efecto político que concretamente adelanta, según algunos, el ideal de la estadidad para, para Puerto Rico. Pero también el aprendizaje del inglés el puertorriqueño en términos generales lo considera como una necesidad y como una conveniencia. De ahí que muchos padres que tienen los recursos matriculen a sus estudiantes en escuelas donde ellos creen que van a aprender mejor el inglés. Y otros hacen grandes sacrificios económicos para enviar a sus hijos a estudiar sus bachilleratos, ¿verdad?, a los Estados Unidos, a veces a universidades y colegios que no tienen más calidad que la Universidad de Puerto Rico. Pero uno entiende ese deseo de que el hijo domine el inglés. Muchas veces estos padres creen que porque el hijo habla el español en la casa, ya sabe español. El español no requiere un estudio y un rigor como también lo requiere la lengua inglesa. Eso es una posición equivocada.
porque los estudiantes, los jóvenes, aprenden la lengua materna de manera natural en los primeros años de vida. Eso es una facultad que tenemos. Pero la expresión en un idioma va ganando grados de complejidad. Hay formas, hay usos, hay expresiones, hay vocabulario que no se adquieren en la casa, que se adquieren pues en la escuela, en la experiencia de vida. Y si al estudiante en la escuela no se les pone a un uso, a un aprendizaje avanzado de la lengua española, pues puede utilizar un español doméstico, un español inmediato, ¿verdad? Y existe la tendencia de poner el énfasis en la enseñanza avanzada del inglés. Ese es un problema y un reto de nuestra educación. Yo recuerdo, en mi casa se leía, se hablaba y se escribía, tanto en inglés como en español, pero no mezclarlo. Era una máxima que había en mi casa. Óigame, ¿tiene algo de conveniencia o acomodo político el uso de anglicismos en expresiones verbales o el inglés en algunos hogares en Puerto Rico? Puede que sí, no hay duda de que hay familias puertorriqueñas que quisieran que sus hijos hablaran y pensaran cada vez más como norteamericanos. No tengo duda de eso. Pero en términos generales, me parece que eso no es lo que quiere el padre promedio. El padre promedio lo que quiere es que el niño y la niña pues aprendan inglés de la mejor manera posible. Y lo hacen pues con la actitud un tanto ingenua, ¿verdad? De que, bueno, el español ya lo domina, el español ya lo habla, que vamos a concentrarnos en que aprenda el inglés porque eso le va a ser conveniente para el futuro. La verdad es que ya son muchas décadas de ese énfasis en la enseñanza del inglés a un nivel masivo, ¿ah? A un nivel masivo, porque el caso que planteas de tu familia, que es la de muchos, era una época en que la educación era menos democrática, donde a una educación continuada tenían acceso, no todas las familias tenían acceso. De modo que eran sectores, vamos a llamarlos sectores cultos, sectores bien formados, ¿verdad? Y los niños en esos hogares pues podían dominar bien el inglés y dominar el español. Hoy día ese no es el caso de muchas familias, y pues los jóvenes se lanzan al aprendizaje del inglés sin necesariamente contar en su hogar pues con una base sólida y una familia consciente de la importancia y la conveniencia económica y cultural de dominar lo mejor posible ambos idiomas. Pero la presión, particularmente a través de la educación privada y a través de la emigración de muchos sectores a los Estados Unidos, ha sido de tal naturaleza que hoy es común, por ejemplo, en el habla de los jóvenes, lo que los lingüistas llaman el code switching, ¿verdad? Eso se oye en los recreos, en las escuelas, se oye en la calle, se oye en las discotecas, cómo los jóvenes cambian continuamente del inglés al español, intercalando dentro de una misma oración, no palabras ya, sino frases completas, ¿verdad? Unas en inglés y otras en español. Eso, paradójicamente, requiere una relativa destreza en ambos idiomas. Y para esos jóvenes, la necesidad
de mantener las lenguas separadas no es un imperativo comunicativo, es parte de una jerga, de un ambiente que, pues que ya se escucha también en los ambientes de trabajo, en las universidades y muchas veces en la expresión de los medios de comunicación. Óigame, yo tendría, primero tengo que confesarle que eh, fui privilegiado académicamente porque me gradué de la Escuela Superior Intermedia de la Universidad de Puerto Rico. De paso, en el programa de hoy entrevisté a un compañero, Héctor Luis Acevedo. Pero mire, yo tenía 5 años, pero nunca, 5 o 7 años, nunca olvido a mi padre en una cobertura de un discurso sobre la defensa de la cultura que hacía el gobernador Luis Muñoz Marín en un discurso que hizo en el 57, más o menos, donde trajo a sus metáforas el nombre de Agapitos Bar y que exhortaba al dueño de prescindir de tan ridículo nombre. Lo que no supo Luis Muñoz Marín es que entonces Agapitos Bar fulguró en España, en Perú, en Venezuela, en Nueva York, en México, en fin, en todo el mundo latinoamericano, exportando lo que él llamó un disparate lingüístico. Al escucharlo usted, antes de yo darle este histórico mensaje, y al escucharlo a usted hablar sobre el intercambio de español en inglés en los jóvenes, vuelvo a preguntarle, ¿estamos ante el peligro de que el español en Puerto Rico descienda a un léxico? Creo que con la palabra léxico a lo que te refieres es a un que se vaya a convertir en un criollo, en una nueva lengua que no sea español ni inglés. Bueno, en Portugal al español le dicen portuñol. No sé cómo le diremos aquí en Puerto Rico. Ese es un fenómeno que está ocurriendo en la frontera de Brasil con algunos países hispanohablantes, ¿verdad? Y en esa zona, pues sí, se está dando una forma híbrida que algunos han llamado portuñol. Un poco también lo mismo ocurre en la zona fronteriza de República Dominicana con Haití, donde pues la lengua criolla haitiana y el español pues se mezclan de manera muy creativa. Yo creo que el español de Puerto Rico no corre ese peligro. Y además me parece que es importante que acá, en este peñón del Caribe, en esta pequeña isla nuestra, los puertorriqueños nos preocupemos pues por mantener la integridad. Fíjate que no te hablo de la pureza, que una lengua pura, incluso las grandes lenguas como el español, el inglés, el francés, no son lenguas puras, son lenguas contaminadas, ¿verdad? Con elementos de otras lenguas, y eso es natural. Pero que el español nuestro mantenga su integridad, porque es el referente obligado, el referente cultural y lingüístico, el referente obligado para la inmensa diáspora puertorriqueña que ha tenido, por una razón o por otra, que radicarse en los Estados Unidos. Que es importante que ellos miren el español de Puerto Rico como la reserva natural de su raíz lingüística y de su tradición. Hay que ver, por ejemplo, para eso es importante que haya modelos lingüísticos importantes. Hoy día, lamentablemente, tengo que decir que para los jóvenes, quizás el maestro de la clase de español o el maestro de la clase de biología no son los modelos lingüísticos que ellos quieren imitar, porque tienen otros modelos que tienen más fuerza.
la manera como habla e improvisa y rima el español, el reggaetonero de moda, lo que oyen en la radio, lo que oyen. Que no es el mejor español, pero vamos. Exacto. Pero son modelos que los jóvenes tienden a imitar, pues por razones que estoy seguro que tanto tú como quien me oye comprende. Pero, por ejemplo, hay cosas muy interesantes. Jennifer López, eso es una puertorriqueña, producto de la cultura hispana en los Estados Unidos. Cuando Jennifer López salta a la palestra pública, su español era un español muy limitado. Jennifer López se ha preocupado pues, por recuperar su idioma. Marc Anthony, también producto de los Estados Unidos, habla un español impecable. Ricky Martin, que ha hecho eso que llaman en inglés el crossover antes que muchos de nuestros artistas inmediatos, ¿verdad? Se expresa de manera perfecta tanto en inglés como en español. José Feliciano también es un modelo de lingüístico que tienen presente y patente muchos puertorriqueños. La jueza Sonia Sotomayor, ¿verdad? Que también se forma en los Estados Unidos, pues habla un español pues puertorriqueño, un español acriollado, pero que ella mantiene así por el contacto con su madre y con la familia, y es el español que aprendió en los Estados Unidos. Lin-Manuel, ¿cómo se llama? Miranda. Lin-Manuel Miranda habla un típico español de Estados Unidos, ¿verdad? De allá arriba, de donde él se crió al norte de Manhattan. Pero yo estoy seguro que en el proceso de su reconexión con la vida puertorriqueña va a ir también recuperando su lengua española. O sea que con esto te quiero decir que los millones de hispanohablantes que viven en los Estados Unidos también tienen en sus manos el destino de la lengua española. Lamentablemente, voy a decir esto que es poco simpático. En la lingüística moderna, las lenguas criollas ejercen una fascinación para muchos lingüistas, porque son unos objetos de estudio maravillosos. De ahí que les interese las lenguas criollas del inglés del Caribe, que busquen lenguas criollas del español, como en cierta zona de Colombia, que las estudien con cierto fervor, porque es un manjar para la investigación ver cómo dos idiomas interactúan y se va formando gradualmente un nuevo idioma. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en Aruba, en el Caribe, hay lenguas criollas. Pero muchas veces esa actitud intelectual se convierte en una actitud ideológica. Y hay lingüistas que de alguna manera les gustaría que realmente el español de Puerto Rico se convirtiera en un criollo pues de alguna manera porque creen que ese es el destino natural de todos los idiomas. Y la verdad que el destino de una lengua es dinámica y que en gran medida depende de las decisiones que tomen sus hablantes, que tomen los sistemas escolares, y en algunos lugares el español, como el inglés, como el francés, ha generado lenguas criollas, pero no creo yo que por lo menos en el futuro previsible ese sea el destino del español de Puerto Rico. Bien, profesor, yo le doy las más expresivas gracias por haber comparecido hoy al programa. Téngalo por seguro, lo vamos a volver a llamar porque parece que panel board va tripeado, printear, dropearse, searcheando, traceando, abortar en vez de cancelar, taking action, out of service, hangueando, chilling, esquipear. Va a permanecer por el momento
en nuestros medios de comunicación. Le deseo éxito en su labor en la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Hasta la próxima, profesor. Hasta luego. No, encantado, encantado. Bye. Bien, estimados amigos, con esto damos por terminado nuestra versión hoy de página 23. La semana que viene tenemos otro manjar. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos.